¿Se tomaron las mejores decisiones para la serie de Obi-Wan Kenobi? Hola a todos, perdidos y perdidas en COD, y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Hoy toca un vídeo de estos reflexión, opinión que hago de vez en cuando aquí en el canal para hablar de la serie de Obi-Wan Kenobi. Ya la serie acabó, hace ya casi más de semana y media que terminamos los 6 episodios y bueno, ha dado tiempo a sentar la serie, a reflexionar sobre ella y además hemos tenido noticias en los últimos días que hemos comentado aquí en el canal, como las declaraciones de Stuart Beattie, el escritor del guión original de lo que iba a ser la película, o más bien la primera película que vamos a tener de una supuesta trilogía que habría planeada para Obi-Wan Kenobi. Esto a mí me ha dado para reflexionar mucho y bueno, quería compartir todos estos pensamientos con vosotros. También de alguna manera para cerrar este ciclo que ha sido la serie de Obi-Wan Kenobi. Entonces he marcado una serie de puntos en los cuales pues os voy a dar mis opiniones o valoraciones y de hecho también al final hablaré un poquito sobre el tema de las opiniones, que es algo que creo que, bueno, que me gustaría también comentar aquí en el canal. Creo que el título y la miniatura de este vídeo pues ya dejan un poco ver por dónde va a ir la cosa, ¿no? Y es que la pregunta es sencilla: ¿se han tomado las mejores decisiones para esta serie de Obi-Wan Kenobi? Y la primera respuesta es que no se han tomado las mejores decisiones. ¿He disfrutado yo la serie personalmente? Sí, la verdad es que la he disfrutado y la he disfrutado bastante. Algunos episodios más que otros, ya os he ido comentando en los vídeos que hemos hecho pues semanalmente después de los capítulos. Yo personalmente he disfrutado bastante la serie, pero eso no quita que haya cosas que me hayan gustado más o menos y que también hemos ido más o menos comentando ya a lo largo de las semanas. También creo que es interesante puntualizar que para mí hay dos tipos de opiniones aquí. Hay una opinión en caliente y otra opinión en frío, cuando ya has reposado la serie, ¿no? Para mí ambas son muy válidas. ¿Por qué? Porque la opinión en caliente puede ser más visceral, menos meditada, pero responde a las sensaciones que te deja algo en el momento, que al fin y al cabo también es muy importante. Algo puede ser muy bueno o no serlo y sin embargo darte las sensaciones opuestas en el momento. Puedes estar viendo una película que es genial y que te esté sabiendo a poco, o puedes estar viendo algo que no es demasiado bueno pero que a ti te esté gustando muchísimo. Al final hay una gran subjetividad en todo esto, enorme, y esto creo que es importante de puntualizar. Influyen mucho los gustos personales y las experiencias personales. Yo con esta serie, por ejemplo, he tenido bastantes buenos momentos cuando he estado viendo la serie, me he emocionado bastante con los 2 últimos episodios y en general yo he quedado con un buen sabor de boca. Pero, como os digo, eso no quita para que haya cosas que después me haya estado preguntando sobre esta serie. Y la primera reflexión sería que esta serie habría funcionado mucho mejor como película. Ya os lo he dicho en varios directos, os lo he comentado también en varios análisis de los capítulos individualmente, y además creo que es algo que se ve un poquito por la reacción de una parte del fandom, a la cual, una parte que ha sido más crítica con esta serie. Esta serie habría funcionado mucho mejor como una película, y ni siquiera una película extremadamente larga. La serie tiene una duración de 3 horas 40, de la cual si hubieras quitado, por ejemplo, uno de los rescates a Leia y haber reducido un poquito alguna que otra trama, por ejemplo la de los Inquisidores, te habría quedado a lo mejor una película de 2 horas y media que creo que habría sido completa y sin cambiar muchas cosas ya habría sido mucho más redonda. Esto creo que es interesante porque además habría tenido otro tipo de presupuesto, lo cual para mí ha terminado siendo algo más relevante de lo que podríamos esperar. Y es que tengo la misma sensación con la serie de The Book of Boba Fett. Los primeros 4 episodios se notaba que era una película. Era una película que había sido escrita y que fue readaptada a televisión por Jon Favreau y Dave Filoni. En este caso hemos vuelto a tener un poco lo mismo. Teníamos un guión de Stuart Beattie para una película que después fue redactado por Hussein Amini y más adelante por Joby Harold al formato de serie.
Sin embargo, claro, cuando estás viendo algo que ha sido concebido de otra manera, con otro tipo de clímax y momentos, en este caso el de una película, en el de algo completo, que puedes tener un desarrollo inicial que no te dé momentos climáticos y que todo te lo reserves para el final, eso en serie a veces no funciona, porque al verlo fragmentado, pues cada capítulo no tiene esa estructura que necesita tener para formar el concepto de serie. Y yo creo que eso se ha notado mucho y le ha pasado factura, como os digo, en una parte del fandom que ha sido más crítica. También aquí entra un tema que creo que es interesante resaltar. Y es bueno, ya más que hablado, tema de las expectativas. Esta serie tenía grandes expectativas para una parte del fandom, ¿no? Yo, ya sabéis, no soy el mayor fan de las precuelas. Yo soy mucho más fan de la trilogía original. Entonces, a lo mejor no tenía tanta vinculación emocional con esta serie como puede ser alguien que esté enamorado de las precuelas, ¿no? En cuyo caso, al final, independientemente de lo que te guste más o menos, si tienes muchas expectativas por algo, y sobre todo por algo como es Star Wars, que tiene un fandom bastante exigente en general, es normal que el nivel de esas expectativas esté muy alto. Y insisto, lo he dicho ya en varios vídeos, no es algo ni bueno ni malo, es simplemente algo que es así. Y es normal, es normal. Si algo te gusta mucho, te importa mucho y estás muy involucrado en ello, pues es normal que al final haya unas expectativas muy altas para cuando hay un proyecto relacionado con eso, ¿no? Por tanto, los problemas que pueda haber en una serie que bajen el nivel de la excelencia se notan más y son más criticados. Esto es normal, yo lo veo lógico, y veo lógico que haya gente que se haya sentido decepcionada porque ha habido cosas en la serie que no les ha funcionado como ellos esperaban. Insisto, a lo mejor no es mi caso personalmente. Para mí la serie, como os digo, ha funcionado hasta cierto nivel. No es una serie sobresaliente, os lo he dicho ya en los vídeos, pero sí me parece una serie que puede ser de notable, una serie de 7, 8 al final. La valoración en el momento, en mi caso, ha sido más alta incluso. ¿Por qué? Bueno, en el momento ha habido cosas que me han gustado, y me han gustado bastante. Más o menos, ya os he dicho, el segundo episodio a mí me pareció bastante flojo en comparación con el resto de la serie. El tercero, entiendo que levantó mucha polémica por el trato del personaje. A mí personalmente me gustó muchísimo, entiendo que haya otros que no, pero bueno, eso al final ahí sí que entra una subjetividad enorme en cuanto a cómo debe ser tratado un personaje. Después, los episodios 5 y 6 a mí me parecieron realmente muy buenos y muy bien conseguidos, con la excepción de que podrían haber tenido más escala, y para eso habría hecho falta más presupuesto. Este es uno de los casos donde se nota muchísimo que esto no es una película, pero debería haberlo sido, porque hay muchas escenas que habrían ganado muchísimo simplemente con que hubieran tenido un presupuesto de película en un proyecto de 2 horas y media de duración en vez de 3 horas 40, ¿no?, que dura la serie en total. Y esto, como os digo, se ha notado muchísimo. Y aquí llega mi reflexión, tal vez la más importante de este vídeo, y es: si has decidido no apostar por hacer películas porque solo fue un fracaso, porque la cosa no fue bien con la trilogía secuela, aunque hiciera números, hubo muchas críticas. Vale, has decidido optar por la opción de series. Y te ha ido muy bien con The Mandalorian. Una serie que funciona como serie porque está escrita como serie, porque tiene unos personajes que son relativamente nuevos, la mayoría de ellos, y otros vienen de la animación. Por tanto, no tienes esa referencia de películas de gran presupuesto previa donde han aparecido, ni tienes esa vinculación con esos personajes previa, con lo cual los asocias directamente con esa serie. Digamos que todo funciona. Además, es una historia más o menos que funciona bien con un presupuesto de serie, porque no hay una gran escala. La propia historia funciona dentro de ese formato muy bien. Pero ya en Boba Fett se notó que había cosas que habían sido diseñadas en un principio, como está concebida la historia y con el tipo de escala, para ser algo más, para tener un poco más de presupuesto. Y sobre todo, si haces una historia de Obi-Wan Kenobi y Darth Vader, o lo haces en una película donde puedas dejarte 200 millones de presupuesto para 2 horas y media, o le tienes que meter mucho presupuesto a la serie. Una serie que además debe ser escrita como serie.
Y esto sí es algo que no entiendo muy bien, la verdad. No sé si esa decisión al final es una gestión de presupuesto por parte de Disney, si es una gestión de presupuesto por parte de Lucasfilm. Eso la verdad no lo sé, pero no entiendo cómo una serie que además esperas que vaya a ser seguramente la serie con más audiencia de tu plataforma de streaming, no le metas otro tipo de presupuesto y otro tipo de escala. Es decir, si tú vas a apostar por las series, si el cine, por el motivo que sea, ha pasado a un segundo plano, también esto lo hablaba con La Sombra del Imperio, ¿no? Y con Josep, del Fan para el Fan. Y son opiniones que a mí me parecen muy interesantes. El cine está hasta cierto punto pasando a un segundo plano, según en qué cosas, ¿no? Sobre todo lo estamos notando pues con el aumento de los canales de streaming. Las series están ganando muchísima más relevancia. Además, cuando quieres tener suscriptores, pues te interesa más tener productos semanales que vayan manteniendo esos suscriptores y que todas las semanas del año pues puedas tener una serie, en el caso de Disney Plus, pues o de Star Wars o de Marvel, ¿vale? Si haces esta apuesta, si esta es tu apuesta y es lo que crees que va a ser el futuro, creo que es hora de que las series empiecen a tener también otro tipo de presupuesto. Y sí, sé que en los últimos años ha aumentado muchísimo, pero todavía está a años luz de un presupuesto de una película. Una película de Star Wars o de Marvel que puede tener perfectamente 200 millones de presupuesto, estamos hablando de que por hora de producción tiene unos 100 millones. Estas series ahora mismo por hora no creo que lleguen a los 20 millones. Es decir, el presupuesto de una película sigue siendo unas 5 veces mayor que en una serie. Sin embargo, ya tenemos casos como el de la serie que nos va a llegar ahora del Señor de los Anillos, que creo que puede marcar un antes y un después en este sentido. Si la serie funciona, o al menos a nivel visual y a nivel escala funciona, yo espero que eso, como os digo, marque un antes y un después respecto a este tipo de producciones. Power Action Toys, tu tienda online de figuras de acción, patrocina Perdidos en Hot. Y de hecho yo aquí también hago una diferencia con Marvel bastante importante. Y es que creo que a Marvel sí que le está funcionando mucho mejor porque el proyecto es totalmente diferente. Es decir, Marvel sigue haciendo sus películas, 3-4 películas al año, que les meten muchísimo presupuesto, muchos efectos, te pueden gustar más o menos, pero la película no decepciona en ese sentido. Generalmente son películas muy vistosas, muy espectaculares, con muchos fuegos artificiales y con historias contenidas en sus 2 horas y funciona, sigue haciendo lo que ha hecho siempre Marvel. Además, Marvel tampoco ha intentado en ningún momento hacer una cosa que fuera del otro mundo. La mayoría de películas, aunque ahora nos parezca que no, pero desde el principio más o menos han tenido el mismo nivel, más allá de los eventos que sí que han estado un poquito por encima o alguna película puntual que haya estado un poco por encima. Sin embargo, con las series ni siquiera ha tenido esa preocupación. Las series las ha dedicado a personajes muy secundarios que no iban a tener seguramente su proyecto individual en una película porque no iba a hacer los números necesarios. No te vas a gastar 200 millones para una película que te va a recaudar 400 o 500 millones, sobre todo como están ahora las cosas. Entonces, tiene mucho sentido lo que ha estado haciendo hasta ahora. Es decir, vamos a hacer series de personajes secundarios, lo cual nos va a servir para que todos empaticemos, conozcamos a una serie de personajes que de otra manera no podrían tener mucho desarrollo y que ahora están ya en el corazoncito de todos nosotros. ¿Han sido seriotes? No, a lo mejor a excepción de Moon Knight, que a mí me ha parecido una gran serie, o Hawkeye, por ejemplo, que a mí también me ha gustado muchísimo de principio a fin, pero no es el objetivo, es que al final es una cuestión de qué es lo que tú haces, cuál es tu proyecto. Mi proyecto es hacer una serie entretenida, que todas las semanas queráis ver un poquito, que no sea gran cosa, pero que a la vez pues te permita conocer a una serie de personajes y disfrutar un ratito. Ya está, lo han conseguido. Pero es que una serie de Obi-Wan Kenobi y Darth Vader no debería ser solo eso. Entonces, o haces una apuesta diferente a nivel económico, o se te va a quedar siempre muy por debajo de lo que podría haber sido, sobre todo, como os digo, para una parte del fandom. Y para terminar, que al final me está saliendo un vídeo mucho más largo de lo que pensaba, pero bueno, creo que es interesante hablar de estas cosas, ¿no? Los que veáis este vídeo, pues creo que os va a interesar. Está el tema de las opiniones. Creo que hablar de absolutos cuando se trata de opiniones de casi cualquier materia artística es muy difícil. Obviamente hay una objetividad, pero según qué cosas, esa objetividad puede llegar a ser también muy subjetiva. Y al final lo que te transmite algo
puede ser o significar muchas cosas. Te puede parecer algo muy bueno, te puede parecer muy malo, o te puede gustar mucho o gustar muy poco y que no tenga que ver en exceso con la calidad del producto. Al final, cada uno tiene sus opiniones, su forma de ver las cosas y en general todas son respetables siempre y cuando, y esto es lo importante, esas opiniones respeten las de los otros. Tú puedes decir que una serie no te gusta en absoluto o que una serie te gusta muchísimo. Y no hay problema, y a veces a algunos, pues a lo mejor a mí me ha gustado algo muchísimo y a otros pues no os ha gustado en absoluto. Oye, pues ya está, ¿qué le vamos a hacer? A lo mejor ni siquiera os doy una respuesta, pero es que tampoco pasa nada. Pues no os ha gustado y a mí sí, ya está. Eso no es un problema. El problema es cuando empezamos a meternos en las opiniones de los otros. Y eso ha pasado mucho. Ha pasado además en las dos direcciones, es decir, voy a ser crítico en ese sentido con ambas partes. Si no te ha gustado, no tienes por qué insultar a los que sí le han gustado, ni hablar de la objetividad o la no objetividad que otros tengan. ¿Por qué? Porque esto es muy relativo. Es decir, aquí ninguno tampoco somos expertos, o la mayoría no lo somos. Yo no lo soy, no me considero un experto. Al final hablo con mucha subjetividad por los gustos personales y no lo oculto. No voy a decirle a nadie esto es objetivamente bueno. No me lo parece o no creo que yo tenga la potestad para decir eso. Pero tampoco me voy a meter en juzgar a quien no le ha gustado. Oye, si no te ha gustado y lo has mostrado con un respeto a su opinión, merece ser respetada su opinión. Y también así lo digo a los fans que os ha gustado mucho y que también sois críticos con aquellos que no les ha gustado. Oye, si a alguien no le ha gustado y ha mostrado esa opinión de una manera respetuosa y ha dicho a mí esto no me ha gustado, o incluso si dice a mí esto me parece una mierda, no pasa nada, vale, pues le ha parecido eso y ya está. Como digo, el problema llega cuando, y esto lo he visto bastante en redes sociales sobre todo, y también en el canal en algún caso, se juzga la opinión de otros. Ojalá eso pudiera acabar, sinceramente. Sé que no va a pasar, yo aquí en el canal intento controlarlo lo mejor que puedo, al final también soy moderador del canal, entonces, bueno, intento que nadie se sienta incómodo. Intento hacer un espacio donde todos podáis tener vuestro lugar, independientemente de lo que penséis, de si os gusta más o si os gusta menos. Y a veces es difícil porque hay gente que verdaderamente viene con, casi me atrevería a decir, malas intenciones, a comentar o a meterse con otros, etc. Insisto, en las dos direcciones, no hago diferencias aquí. Hay a lo mejor más de uno que de otro, pero hay de los dos. Entonces, bueno, yo os diría a todos que disfrutéis, o si no disfrutáis, mostradlo, pero dejad a otros disfrutar. Y si disfrutáis y otros no, pues dejad a los que no han disfrutado que no lo hagan. Al final, simplemente respetad los unos a los otros. Creo que así todo siempre va a ser mucho más llevadero. En fin, aquí os he dejado unas cuantas reflexiones. Me gustaría, por supuesto, saber vuestras opiniones. Y después de lo que he dicho, por favor, con cierto respeto y ciertas buenas maneras, que al final se agradece. Un gran like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala. Ya sabéis, estad atentos, perdidos en Hogwarts.